decir que aquí voy a comenzar diciendo una primer verdad del reino, y es la siguiente: tú no eres la casualidad de la vida, tú fuiste la planificación hablada de Dios manifestada sobre la tierra. Alguien que me diga amén. Usted es la manifestación del dicho de Dios. Usted es la materialización, la visualización del dicho de Dios. Cuando Dios habló, el hombre tomó forma. Pero déjame decirte algo antes de explicarte algo tremendo. Todo lo que vemos fue creado por el poder del dicho. Cuando Dios habló, las cosas fueron. En el principio dice la palabra lo siguiente: Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice aquí en este Génesis 1 aparecen las tres dimensiones de la Trinidad: el Ruach Elohim, que es el Padre; la Ruach Elohim, que es el Espíritu Santo; y el Sheket, que es la dimensión del Hijo, la creación, lo que más adelante en el griego aparece como el Neuma, el verbo, lo que es la palabra de Dios. Ahora escúchame esto: el original dice Dios habló. Tú y yo podemos leer en la escritura y Dios dijo por 7 u 8 veces: sean las cosas, y las cosas fueron. Pero la palabra original, el Elohim, habló. En el original de la palabra significa tres cosas. Número 1, dice que cuando Dios habló, resolvió. Número 2, cuando Dios habló, decretó. Y número 3, cuando Dios habló, estableció. Digan conmigo la iglesia: cuando Dios habla, resuelve, decreta y establece. ¿Qué tal si te lo aprendes? Diga conmigo: cuando Dios habla, resuelve, decreta y establece. Tal vez tú vas a escuchar algunos ministros, personas que hoy por hoy se incomodan cuando las iglesias pedimos a nuestras congregaciones que decreten la palabra. Entonces allí unos no sé soportados bajo qué palabra salen diciendo que eso es un modernismo de la iglesia. No, la iglesia no puede decretar, la iglesia no puede declarar, la iglesia no puede decir esto, porque es lo que más el diablo le teme a una iglesia declarando la palabra. Yo dije, lo que más le teme el infierno es una iglesia declarando la palabra. Alguien dice amén. Pero en el original de la creación, lo que se conoce en el mundo científico como la teoría creacionista, es decir, que algo lo tuvo que todo esto lo tuvo que crear un ser superior. Dice el original que el Elohim, cuando habla, es decir, cuando el Padre habla, resuelve, decreta y establece. Digan conmigo: si mi Padre decreta, si mi Padre habla, si mi Padre dice, yo tengo que hacer lo mismo que Él, porque yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Alguien que le dé un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Cuando Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Dios se dijo a sí mismo: aquí hay que solucionar algo, aquí hay que resolver algo, aquí hay que decretar algo y aquí hay que establecer algo. Es ordenar la tierra. Escúchame esto: en el principio universal del derecho, más específicamente esto nació en el derecho romano. No soy abogado, pero conozco de procesos, la cual, cuando hay un arresto, y no porque han arrestado al pastor y me ha faltado, el único que me ha arrestado es Cristo con sus cadenas de amor. Pero escúchame: cuando es arrestada una persona sindicado de un delito, lo primero que le dicen en su derecho es: tiene derecho a guardar silencio, porque todo lo que diga el poder del dicho podrá ser usado a favor o en contra de su proceso. Porque lo que diga esa persona va a ser fundamental. Y lo primero que hacen los que ejercitan el derecho es: no hable hasta que yo le diga. Porque el que te dice que te hable, como en este caso es un abogado, él te va a decir: yo conozco las leyes y los decretos que respaldan tu inocencia o tu condena. Ya conmigo: decretar. Es una palabra que a cierto mundo les estremece. ¿Quién dijo que la iglesia decreta? Eso es un modernismo de la iglesia. What?
Resulta que todo lo que se hizo fue porque cuando Dios habla, decreta, resuelve y establece. ¿Alguien está escuchando palabra esta mañana? ¿Alguien está aquí esta mañana? Ahora escuchen. Ninguna ley, los que hemos tenido ocasión de participar en asuntos políticos, no porque me haya lanzado nunca a asuntos políticos, he impulsado asuntos políticos de reino y gobierno en esta nación. Gracias a eso hoy tenemos un partido cristiano político, tenemos senadores, tenemos concejales y alcaldes en muchas ciudades, porque un equipo de pastores decididos a la transformación de la nación trabajamos por esta causa y hemos aprendido algo. Cuando sale un decreto, algo que hoy por hoy se conoce como derechos, se puede aplicar a la medida que hay una carta magna, o en este caso una constitución política que respalde ese decreto. Hoy por hoy hay muchos. Hay un decreto o un artículo de nuestra constitución política nacida en 1991 en la reforma constitucional, artículo 19, que dice que todos nosotros los colombianos tenemos derecho a confesar y a profesar una libre religión. Y gracias a eso, de cierta manera, podemos abrir iglesias, abrir sedes, hacer eventos cristianos, porque según la ley hay un decreto, digan conmigo, decretos, que respalda que lo puedo hacer. Que nadie debería perseguirme por mi fe, que nadie debería perseguirme por mi credo, y que yo puedo ser libre de hacer mi credo. Hay decretos que respaldan que la gente tiene derecho a la educación, tiene derecho a un apellido, tiene derecho a una familia, a un padre, a una madre. Y aún hay decretos que confirman cosas que no nos gustan, pero son leyes. Estamos aquí. Pero nadie puede decir a reclamar un derecho si no está sellado por un decreto constitucional. El derecho a movilizarse por una nación. Tengo todo el derecho a movilizarme, soy libre, soy un ciudadano libre, nací libre, y eso está constituido allí. Si yo no hago uso de eso, me hago esclavo de alguien. ¿Alguien está escuchando la palabra? En el mundo espiritual pasa lo mismo. Cuando tú decretas algo, cuando tú hablas algo que está en la palabra, es porque un decreto espiritual respalda esa palabra. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tiene un respaldo divino, que Jesús dijo: yo soy el decreto de esa palabra. Aleluya. Por eso cuando tú oras con un enfermo en el nombre de Jesús, el decreto de poder del cielo te respalda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien ha recibido milagros de parte de Dios en este lugar? Ya conmigo, decretos divinos. Porque cuando Dios habló en el Génesis, vio la tierra desordenada y vacía, y Dios dijo: aquí hay que resolver algunos asuntos. Dígale a alguna persona que tiene al lado, pero dígaselo con toda la fe, dígale: Dios va a resolver algunos asuntos en tu vida esta mañana, antes que termine este 2024 y en el 2025. Vamos, dígaselo. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: Dios va a resolver algunos asuntos en mi vida, respaldado por sus decretos, para establecer sus principios de gloria en mí. ¿Alguien está escuchando la palabra? Ahora escucha esto. En el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice esto. Esto parece un trabalenguas, pero te lo voy a explicar. Dice la palabra de Dios en San Juan 1, en los versículos 1 al 5, dice la palabra: en el principio, diga conmigo, principio. Otra vez, el Génesis se traspasa, no en la figura del Ruach Elohim, sino de la figura del verbo, del Hijo. Mira lo que dice: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios se mueve por su palabra, por sus decretos, por sus afirmaciones. Este era en el principio con Dios. Antes que todo existiera, era la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada. ¿Cuántas cosas? De Él, por Él hubieran sido hechas. En Él estaba la vida, en Él estaba la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Diga conmigo, el verbo. La palabra verbo es lo que en una frase te indica la acción y movimiento. Cuando tú y yo hablamos, cuando tú y yo escribimos algo, tu escritura, tu habla, y en especial nuestro castellano, tiene que estar respaldado por una fórmula que se llama la gramática. La gramática es el conjunto de elementos que haces que tú hables bien o correctamente una lengua. Eso es gramática. Gramática es cuando yo le hablo a alguien, algo a alguien, y ese alguien me entiende.
porque mi gramática está correcta. ¿Alguien está entendiendo la gramática del Espíritu esta mañana? Estamos aquí. Entonces, la gramática es lo que hace que tú armes frases de manera correcta y que lo que escribas, digas o pronuncies, alguien te lo escuche. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, déjame decirte algo. La palabra dice que en el principio era el verbo, Jesús. ¿Qué es el verbo? En la frase, verbo es lo que indica acción y movimiento. El verbo es lo único que se puede conjugar en pasado, en presente, en futuro. Yo hablo, yo hablé, yo hablaré. Esto es lo que aplica para la Biblia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su palabra es la misma de poder de ayer, la misma que tiene poder hoy y la misma que va a resolver asuntos en tu mañana para la gloria del Señor. Quiero escuchar un amén de la iglesia. La palabra verbo, en un sentido de la definición, una definición académica, es lo siguiente: verbo es sonido o sonidos que expresan una idea. ¿Qué es nuestro verbo? La oración, la alabanza, la adoración, la palabra es el verbo con el que nos expresamos al cielo, que queremos o necesitamos algo del cielo para nosotros. ¿Alguien está escuchando? Número 2, verbo también es voto o juramento. Lo que digas tiene que ser. Y número 3, verbo es clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de personas, número, tiempo, modo y aspecto. Verbo es lo que acomoda los tiempos a lo que tú hablas. Y dice que en el principio era el verbo, es decir, cuando Dios habla, podemos entender que cuando el cielo habla, forma 3 dimensiones. Número 1, resuelve asuntos. Diga conmigo, resuelve asuntos. Decreta asuntos y establece asuntos. Tú no viniste a escuchar hoy un sermón, tú viniste a desatar poder del cielo por medio del poder de la palabra. Vamos, apláudale fuerte al Señor. Alguien que cree esta palabra esta mañana. Aleluya. Y la palabra del Señor, y déjame terminar diciéndote lo siguiente. Te voy a colocar 3 ejemplos de cómo seres humanos comunes y corrientes como usted y como yo, cuando usaron bien la palabra, causaron un efecto en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme a San Mateo 21, 18 al 22. Wow, esto está tremendo. Yo siento la unción del Espíritu aquí. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Dice la palabra del Señor: por la mañana, volviendo a la ciudad, está hablando de Jesús y sus discípulos. Dice que Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, le decretó esta palabra. Diga conmigo, el poder del dicho: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, es vuelvo y repito una vez más lo que tengo que decirles, y es que de cierto os digo que si tuvieres fe, si tuvieres ¿qué? Diga al que está a su lado: debes tener fe al hablar. Y si no dudas, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Todo lo que pidiereis hablando, creyendo, lo recibiréis. Diga conmigo, el cóctel maravilla del cielo es hablar y creer lo que hablo. No, alguien que diga conmigo, es creer y hablar. Es creer lo que hablo, así será hecho. Jesús llegó a la higuera. Ahora escúchame, porque son 3 ejemplos, con eso termino. Llega a la higuera. La higuera es una tipología en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento de la iglesia. La higuera es la señal como iglesia que nos anuncia el acercamiento de la venida de Cristo. Escúchame esto. Jesús llegó ante la higuera. ¿Quién es la higuera? La iglesia. Digan conmigo, la iglesia.
Y Jesús llegó a pedirle frutos. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Y le dice: tengo hambre, dame frutos porque quiero saciarme de tus frutos. Ah, caramba. Pero la higuera se paró frente a Jesús y le dijo: no tengo frutos porque no es tiempo. Y Jesús le dijo: no me sirves si no das fruto. Habló sobre ella y resolvió que higuera que no dé fruto es maldecida. ¿Está conmigo? Lo resolvió. Y la higuera, en el mundo espiritual no se piensa tanto, se dice, se habla, se decreta, se resuelve. ¿Alguien está escuchando palabra? ¿Qué es lo que pasa? El peligro de una iglesia no entender el porqué de la palabra va a hacer que la iglesia se convierta en una iglesia seca y sin frutos. Por eso siempre va a haber alguien en tu vida que te va a querer estorbar y decir: no lo hagas porque puedes fracasar, no lo hagas porque te van a criticar, no lo hagas porque van a hablar mal de nosotros. Pero el cielo no está aquí para que tú le agrades a otros, sino para que tu boca replique los principios y los decretos del cielo para resolver algunos asuntos en la generación que Dios te colocó. Ya conmigo, hay algunos asuntos que resolver en esta generación. ¿Alguien está conmigo? Y Jesús le dice: señores, si ustedes hablan con fe, yo respaldo ese decreto. Ya conmigo, decretos. Por eso hay un montón de gente que dice: ¿quién dijo que las iglesias decretaban? Eso es lo que más el diablo quiere. El diablo no le importa tanto los coros que cantamos. El diablo no le asusta un domingo en la mañana. El diablo le asusta cuando tú abres la Biblia y la comienzas a confesar. Yo puedo decretar hoy sobre tu vida que tus hijos serán libres de la droga si lo comienzas a decretar ahora. Que los hijos serán libres de la homosexualidad, del lesbianismo, de las culturas woke, si tú comienzas a hablar correctamente la palabra. Que tu esposo dejará la botella de licor para venir a la iglesia, eso también lo puedes hacer, porque lo que tú hablas el cielo lo toma por decreto y lo manifiesta y lo resuelve en la tierra. Deme un amén, iglesia. Ahora escucha esto. Podemos decretar que se seca todo lo que impide hoy en tu vida. Levanta tu mano derecha y diga conmigo: hoy tengo que hacer unas cuantas declaraciones de fe y reprender de mi vida todo lo que impide el fluir del Espíritu. San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, dice la palabra del Señor. Léalo conmigo en pantalla. San Marcos 4. El versículo 35 comienza diciendo: aquel día, ¿lo tienes en pantalla? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Diga conmigo: la orden y el decreto es: pasemos al otro lado. Y despidiendo Jesús la multitud, salían de un culto de milagros, de una gran campaña de milagros. Tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba o se trataba de hundir. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo allá. Sabroso Jesús, echando una siesta en medio de la tormenta sobre el cabezal. Y le despertaron y dijeron. ¿Quiénes? Los discípulos comenzaron a hablar conforme a la circunstancia que estaban viviendo. Ellos dijeron: no importa, Jesús está en nuestra barca, algo va a pasar. Ellos dijeron: Jesús, despierta porque nos vamos. ¿Estamos aquí? Ahora escucha esto. Se despierta Jesús y él no habla como estaban hablando sus discípulos, sino que él habla como habla el cielo. Y dice el versículo 39: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Diga conmigo: era una guerra de palabras. Era el mar hablando contra el creador del mar hablando. ¿Lo entendiste? ¿Cuál era el idioma del mar? Los voy a hundir, no van a llegar al otro lado. Yo soy más grande que su barca. Yo soy más fuerte y pesada que su barca. Yo tengo más fuerza que su barca. Y el mar estaba hablando. Por eso Jesús le dice: cállate.
¿Quién obedeció a quién? ¿Quién obedeció a quién? Diga conmigo, porque el que tiene la unción manda. Oh no, yo quiero que lo digas como un profeta. El que tiene la unción manda. Y cuando tú hablas la palabra, hasta los mares van a obedecer la palabra profética, los decretos proféticos. La palabra de los hijos de Dios tiene poder. Vamos a dárselo más fuerte que eso. Aleluya, una voz de júbilo al Señor en esta mañana. Y les dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces los discípulos temieron con gran temor y decían uno a otro: ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es? ¿Qué haces? ¿Qué fue lo espectacular que Jesús hizo? ¿Qué fue tan lo espectacular que Jesús hizo? De conmigo, simplemente habló con fe y el mar le obedeció. Eso es todo. Yo sé que mi nación está atravesando momentos difíciles. América Latina, a nivel climático, a nivel de economía, a nivel de gobiernos, a nivel de seguridad. Pero ¿cómo es que nosotros en nuestra casa no tenemos hambre cuando en el mundo hay hambre? ¿Cómo es que nuestra casa está segura y no llega el malhechor, pero los vecinos a todos los roban? ¿Cómo es posible que dentro del mismo techo de un mal gobierno que hoy tenemos y han habido siempre, hoy nosotros estamos prosperando y estamos siendo bendecidos? Porque nosotros no hablamos conforme a un gobierno, a una circunstancia, a un banco, a unos ricos, a unos empresarios. Nosotros hablamos la palabra, y eso es lo que te mantiene a flote en medio de la crisis. Las primeras 10 o 15 palabras que confieses en la crisis determinarán el rumbo de la crisis. Oh, ¿cuántos están aquí? Y por último, escucha esto. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Versículo 35, regálame el verso 35, por favor. Y quiero que la iglesia lo lea conmigo. Lea conmigo: el decreto de Dios hoy es: pasemos al otro lado. Porque, escúchame esto, en el mundo espiritual la primera palabra es la que vale. Vamos a ver si por acá me entendieron mejor. En el mundo espiritual la primera palabra o decreto es la que vale. Jesús había hablado, había decretado: pasemos al otro lado. Pero escúchame, pay attention please. Nunca Jesús dijo: pasemos al otro lado y les aseguro que no habrán tormentas. No, no lo dijo. Él simplemente dijo: llegaremos al otro lado. El cómo, no sé, pero vamos a llegar porque yo lo decreto. Él nunca dijo que no se levantaría el mar. Él nunca dijo que el mar no iba a hablar mostrándose más grande que la barca. No, no lo dijo. Simplemente el primer decreto es el que vale: pasemos al otro lado. Diga conmigo: pasemos al otro lado. Y en medio de pasemos al otro lado se pueden levantar 5,000 cosas, pero de todas ellas dice mi palabra, la que yo leo, la que yo me enamoré de esa palabra, me dice: de todas ellas te librará Jehová. Ya conmigo: pasemos al otro lado. No vas a pasar el 2024, 2025 en quiebra, en ruina, en miseria. Vas a pasar bendecido. No lo pasarás con hambre, no la pasarás con quiebra. Tú vas a pasar al otro lado, porque Dios dijo: pasarán al 2025 llenos de mi gloria, llenos de mi poder. Él dijo: pasemos al otro lado, y ese es el decreto que vale para nosotros. Apláudale más fuerte al Señor. ¡Hey! Diga conmigo: la orden profética es: pasemos al otro lado. Y por último, en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, dice lo siguiente: entonces Josué habló a Jehová. ¿Estamos aquí? Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová. Escúcheme, se le hago un prólogo de esto. Israel estaba en la batalla, estaba peleando con los amorreos, y pareciera que el tiempo cronos
de 24 horas no les alcanzaba para ganar la victoria. El decreto original que Dios había dicho es: ustedes irán y conquistarán una tierra prometida y acabarán con todos los moradores de esa tierra por causa de su pecado. Pero dice la palabra que entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia